La mañana del 1 de julio de 2026 amaneció despejada y fría sobre la aldea suiza de Econ, un amanecer alpino que hace que incluso un funeral parezca una postal. A las 2 de la mañana no, a las 8 de la mañana, el prado junto al seminario de la Fraternidad San Pío X ya se estaba llenando con más de 1000 clérigos con sotanas y sobrepellices. Detrás, unos 15.000 fieles laicos se extendían hacia los árboles, muchos con gorras blancas que decían Econ 2026. Desde la distancia, parecían nieve asentada en la ladera. Nadie en ese prado creía presenciar un funeral. Casi todos creían ver una resurrección. Se equivocaban en una cosa y tenían razón en otra. Lo que ocurrió cambiaría algo de forma permanente. No sería una resurrección, sino una ruptura. La herida interna más profunda que la Iglesia Católica se ha abierto a sí misma desde 1988, infligida por la misma fraternidad frente a las mismas montañas, 38 años después. El hombre en el centro de la tormenta estaba a más de 400 millas de distancia, en Roma, intentando evitar lo que ahora se desarrollaba. Su nombre era Robert Francis Prevost, el Papa León XIV. Primer estadounidense elegido para la cátedra de Pedro, un pontífice que en menos de 2 años de ministerio había construido su identidad en torno a la palabra unidad. Aquella mañana, esa palabra iba a ser probada de una forma inédita. Para entender por qué este grupo tradicionalista desafiaría a un papa que les rogaba activamente no hacerlo, hay que volver a 1988, cuando el arzobispo francés Marcel Lefebvre consagró a 4 obispos sin mandato papal. Lefebvre fundó la fraternidad tras el Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, cuyas reformas permitieron la misa en el idioma de la congregación y que el sacerdote mirara al pueblo en lugar de al altar. Para sus seguidores, esto no era modernización, sino un abandono silencioso de las formas de 19 siglos. La pena fue la excomunión inmediata. 3 papas intentaron cerrar la herida. Juan Pablo II creó la comisión Ecclesia Dei, Benedicto XVI levantó las excomuniones en 2009 y Francisco validó sus confesiones en 2016. Sin embargo, en el verano de 2026, la fraternidad seguía en un limbo canónico. En ese crepúsculo entró León XIV. El 13 de mayo, el cardenal Víctor Manuel Fernández, en nombre de la Oficina Doctrinal de la Iglesia, emitió una advertencia explícita. Las consagraciones planificadas constituirían un acto cismático y una ofensa grave contra Dios que conllevaba la excomunión. La fraternidad respondió al día siguiente con una declaración de fe católica que reiteraba sus antiguas críticas. El 16 de junio, en Castel Gandolfo, el Papa admitió ante los periodistas que se preparaba un llamamiento final, pero añadió que si toman esa decisión, lo siento, pero debemos seguir adelante. El 29 de junio, León XIV publicó una carta personal dirigida al superior general, el reverendo Davide Pagliarani. Por favor, den marcha atrás, suplicó, advirtiendo que el acto cismático privaría a los fieles de la recepción lícita y válida de los sacramentos. Era un papa estadounidense diciéndole a una fraternidad de raíz francesa que lo que creían que salvaría a su gente era lo que más la heriría. La carta no funcionó. El 1 de julio, la ceremonia avanzó. En el punto litúrgico donde correspondía leer el mandato papal, un sacerdote asistente leyó una justificación que rechazaba 6 décadas de autocomprensión de la Iglesia moderna. Luego, Pagliarani se levantó a predicar en francés, invirtiendo las acusaciones. Nos acusan de no amar al Papa, dijo, pero es precisamente porque lo amamos como vicario de Cristo que no queremos verlo humillado al lado de falsos sacerdotes. Desestimó la apelación papal como un falso dilema, pidió la canonización del excomulgado Lefebvre y afirmó que Dios les pedía ser tratados como rebeldes. El rito fue liderado por Alfonso de Galarreta y Bernard Felé. Para Galarreta, el círculo era perfecto. Consagrado por Lefebvre en 1980 y 88, excomulgado, absuelto por Benedicto XVI y ahora incurriendo en la misma pena por consagrar a la nueva generación. Michael Goldade, Marc Hanacria, Michel Poincenet de Cibrí y Pascal Schreiber. Al concluir, la fraternidad rechazó de antemano cualquier sanción, sosteniendo que la línea del antiguo rito requería sus propios obispos para sobrevivir a cualquier pontificado. El choque irreversible de cosmovisiones se había consumado en el Prado alpino.
La desobediencia abierta dejaba a la Iglesia ante una fractura total, planteando la gran interrogante teológica sobre qué ocurriría cuando el Vaticano respondiera con todo el peso de su autoridad doctrinal. Al día siguiente, el 2 de julio de 2026, la respuesta de Roma llegó con una dureza que pocos en aquel prado alpino habrían anticipado. El aparato burocrático del Vaticano se movió con precisión quirúrgica. La oficina doctrinal emitió un decreto firmado por el cardenal Víctor Manuel Fernández que superaba las sanciones mínimas contempladas por el derecho canónico. El documento no se limitó a señalar a los 6 obispos involucrados. La línea de fractura se extendió a toda la estructura, declarando en estado de cisma y sujetos a excomunión a todos los sacerdotes de la organización y a los fieles laicos que se adhirieran formalmente. Pero la disposición más contundente, la que introdujo un peso abrumador en la vida de miles de personas, fue una distinción teológica radical. Roma dictaminó que los sacramentos de la penitencia y el matrimonio celebrados dentro de la fraternidad serían considerados inválidos, y no meramente ilícitos. En la teología católica, un sacramento ilícito se realiza sin los permisos correctos, pero sigue siendo espiritualmente real. Uno inválido sencillamente no ocurre ante los ojos de la Iglesia. Una unión matrimonial celebrada ante estos sacerdotes dejaba de ser un matrimonio. Esta advertencia apuntaba a una comunidad global de aproximadamente 600.000 católicos laicos. La fachada oficial del sistema romano chocaba aquí con la realidad humana del banco de la Iglesia. Marc-André Méviard, un laico que ayudó a organizar el encuentro en Ecón, lo resumió sin dramatismo. Los miembros tendrían que escribir a sus obispos diocesanos y dejar de asistir a las capillas, o de lo contrario la penalización se aplicaría sin importar la intención. «Hoy estoy excomulgado», afirmó a los reporteros. Sin embargo, expertos como Monseñor William King recordaron la profunda contradicción jurídica sepultada en el texto. Incurrir en una sanción de esta magnitud requiere una negación consciente y deliberada de la autoridad del Papa, no el simple acto de asistir a una misa en latín por herencia familiar. Esto provocó una paradoja invisible. 2 católicos podían estar sentados en el mismo banco, escuchando la misma liturgia antigua, y salir del templo en 2 estados canónicos completamente opuestos, dependiendo únicamente de lo que albergara su conciencia privada. Mientras la incertidumbre se filtraba en hogares de 77 países, la estructura interna de la fraternidad reaccionó con una indiferencia desconcertante. En lugar de una crisis de conciencia, en sus pasillos circularon bromas y un humor sombrío que asumía la excomunión como el costo inevitable de su resistencia. El 3 de julio, el superior general David Pagliarani envió su respuesta formal al Papa León XIV. Fue un documento revelador por lo que omitió deliberadamente. Pagliarani tachó las sanciones de injustas e inválidas, recurriendo al Evangelio de Lucas para afirmar que habían pedido pan a su padre y habían recibido una piedra, extendiendo la metáfora al asegurar que la respuesta de Roma era un escorpión, una traición en lugar de una mera decepción. El superior general sostuvo que actuaban por fidelidad a lo que la Iglesia verdaderamente es, pero guardó un silencio absoluto sobre los 40 años de diálogos y concesiones otorgadas por Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Tampoco hizo mención alguna a la carta manuscrita y personal que el Papa le había enviado apenas unos días antes, rogándole detener el desastre. A miles de kilómetros de los despachos romanos, el impacto del decreto empezó a fragmentar las diócesis locales, especialmente en los Estados Unidos, donde la fraternidad tiene su sede en Missouri. La reacción de los obispos norteamericanos no reflejó triunfalismo, sino aflicción pastoral. El obispo Johnston de Missouri calificó las ordenaciones de fuente de dolor, mientras que el obispo Hain de Wisconsin enmarcó el momento en el largo trasfondo de un diálogo fallido. Los pastores veían cómo la línea divisoria trazada en el Vaticano cruzaba ahora el centro de sus propias parroquias. En el epicentro de este colapso se encontraba Robert Prevost, el Papa León XIV. Elegido en mayo de 2025 bajo la promesa de la unidad, el pontífice estadounidense contemplaba cómo la herida que había intentado apagar con un esfuerzo íntimo era reabierta. Su propio entorno no optó por la salida canónica más estrecha, sino por un castigo expansivo cuyas consecuencias para los fieles comunes seguían sin aclararse. 4 pontificados previos habían fracasado en resolver este limbo, y León XIV se convertía ahora en el 5º papa en cargar con una fractura que se adentra en un silencio normativo y teológico. La escala de lo que ahora quedaba sin resolver dentro del sistema global era difícil de exagerar.
La Fraternidad San Pío X no constituía una simple curiosidad confinada a una aldea alpina aislada. Sus 1.500 miembros, que incluían a sacerdotes, seminaristas, hermanos y religiosas repartidos por 77 países, se descubrieron de pronto atrapados en un vacío legal absoluto. Comunidades laicas enteras en el medio oeste estadounidense y capillas en América Latina, que durante 2, 3 o 4 generaciones habían organizado su existencia espiritual en torno a la fraternidad, se enfrentaban a una incógnita invisible. El decreto emitido por el Vaticano había trazado una línea divisoria tajante, pero no lo había hecho con la precisión necesaria para que un feligrés común en Kansas, Buenos Aires o Manila pudiera ubicar su posición con certeza. Las parroquias se sumieron en una parálisis silenciosa ante preguntas directas sobre si su sacerdote local estaba formalmente en cisma y si el mero acto de asistir a la misa dominical representaba una adhesión consciente que les costaría la comunión definitiva con la Iglesia de Roma. Ante la contundencia de la sanción eclesiástica, las estructuras internas y las corrientes de opinión intentaron de inmediato amortiguar o resistir el impacto del golpe institucional. Surgieron comentaristas católicos simpatizantes de la fraternidad que cuestionaron abiertamente el encuadre doctrinal del cardenal Fernández, argumentando que los propios documentos del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa albergaban disputas legítimas sobre su significado real. Sostenían que el propio concilio había asegurado no estar cambiando la enseñanza previa, intentando así diluir el peso del decreto al buscar fisuras en la argumentación oficial. En el extremo opuesto, otras fuerzas del aparato jerárquico respondieron con total brusquedad, declarando que los católicos ordinarios carecían de legitimidad para actuar como teólogos de sillón o canonistas improvisados que pretendieran evaluar una decisión que pertenece únicamente a la cátedra de Pedro. Esta resistencia interpretativa evidenciaba que la misma disputa sobre los límites de la autoridad papal se reproducía ahora a microescala en la base de la Iglesia. En medio de esta confusión de criterios, la figura de León XIV se mantuvo inflexible, sosteniendo la vigencia de sus advertencias sin conceder espacio al alivio administrativo. El pontífice que había cimentado su identidad pública sobre la palabra unidad no dio muestras de dar marcha atrás ni de suavizar la postura oficial. Respaldado por el aviso explícito del 13 de mayo y su propia carta manuscrita del 29 de junio, el Papa dejó en claro que la desobediencia de la fraternidad constituía un acto cismático consumado que perjudicaba directamente a los fieles al privarlos de sacramentos válidos. La historia de las instituciones demostraba la gravedad de su posición. Las rupturas teológicas de esta profundidad histórica no se resuelven en los medios, sino a lo largo de los siglos, como lo probaban el cisma de los viejos católicos desde 1870 o el gran cisma de 1054. León XIV se consolidaba así como el quinto papa en heredar la fractura, pero bajo condiciones de máxima tensión psicológica e institucional. Su dicasterio no había elegido la penalidad más estrecha del derecho canónico, sino un decreto radical sin plazos de revisión ni cronogramas de negociación. Con 77 países viviendo en un crepúsculo normativo y una fraternidad que rechazaba de antemano cualquier validez a las sanciones, el sistema alcanzó su punto de mayor polarización, dejando a León XIV en un silencio absoluto justo antes de su siguiente e inevitable intervención pública ante una iglesia fragmentada. Regresemos al epicentro de la ruptura, al Prado de Ecón, donde la quietud de la mañana helada ocultaba el colapso institucional. La densidad psicológica del instante se concentraba en un espacio inalterable. Las montañas contemplaban a 15.000 personas dispuestas en la ladera como nieve tardía. El silencio de la multitud no era de sumisión, sino de expectación litúrgica absoluta. En ese prado, las fachadas del Vaticano y los informes doctrinales se desvanecieron ante la experiencia humana viva. Para los fieles congregados, el ritual no era un expediente jurídico en disputa. Era la continuidad de la fe de sus abuelos, expresada a través del incienso sobre la hierba y el tañido de las campanas que marcaba un quiebre irreversible. El momento en que las reglas cambiaron definitivamente ocurrió antes del rito central, en el espacio litúrgico, donde el sistema exige la lectura del mandato papal como prueba de obediencia. En lugar del documento oficial firmado en Roma, un sacerdote asistente dio un paso al frente y proclamó en voz alta un manifiesto de justificación dirigido a la historia. Aquellas palabras rasgaron la fachada de la diplomacia eclesiástica al declarar que, desde el Concilio Vaticano II hasta el presente, las autoridades de la Iglesia habían estado animadas por un espíritu contrario al de la fe. No era una queja administrativa,
Era un rechazo frontal a 6 décadas de autocomprensión de la Iglesia moderna. Con este acto, la fraternidad despojó al sistema de sus máscaras de autoridad formal, exponiendo la fractura fundamental entre la legalidad romana y la convicción tradicional de una comunidad que se negaba a ser asimilada. La atmósfera cobró mayor densidad cuando Davide Pagliarani se levantó para predicar. Su homilía en francés operó una inversión psicológica total de los términos establecidos por Roma. Al responder a la acusación de desamor hacia el pontífice, Pagliarani confrontó al sistema al afirmar que su resistencia nacía precisamente del amor al Papa como vicario de Cristo, a quien no querían ver humillado junto a falsos sacerdotes de falsas religiones. Cada frase calaba hondo entre el clero, provocando reacciones visibles ante la audacia de exigencias como la canonización del arzobispo Lefebvre, el fundador excomulgado en 1988. Al afirmar que Dios les pedía ahora ser tratados como rebeldes, Pagliarani desarticuló el dilema forzado impuesto por la burocracia romana, devolviendo el valor a la experiencia viva de quienes consideraban la fidelidad litúrgica como un imperativo superior a cualquier sanción canónica. El clímax físico llegó con el descenso del silencio más profundo, el que precede a la imposición de manos. Bajo la misma luz que había iluminado el Prado 38 años atrás, Alfonso de Galarreta y Bernard Feley, los obispos supervivientes de la primera ruptura, consumaron el acto prohibido. Los gestos microdetallados hablaron con mayor elocuencia que los decretos. Las manos de Galarreta apoyadas firmemente sobre las cabezas de Michael Goldade, Marc Anacria, Michel Poincenet de Cibry y Pascal Schreiber. En el instante posterior, el nuevo obispo estadounidense, Michael Goldade, se inclinó para besar el anillo de Galarreta. Ese antiquísimo gesto de sumisión se ejecutó en la misma hora exacta en que, según las leyes de Roma, la comunión de ambos hombres con la estructura oficial quedaba destruida. La escena expuso la paradoja en toda su crudeza. Una liturgia de orden total enmarcando un acto de ruptura absoluta. Al concluir el rito, la lectura de una declaración final que rechazaba cualquier validez a las sanciones romanas selló el destino de la jornada. Para los 15.000 fieles laicos que regresaron a sus hogares en 77 países, la mañana de Ecón no representó la adopción de una postura teológica sofisticada, sino la vivencia directa de su identidad religiosa. Las montañas que rodeaban el seminario permanecieron inmutables, ajenas a las disputas en latín canónico y a las notificaciones que al día siguiente emanarían del Vaticano. La acción culminante de este 1 de julio desnudó las limitaciones del poder centralizado frente a una tradición encarnada en la memoria familiar. La herida se había reabierto de forma definitiva, no mediante especulaciones, sino a través del peso tangible del incienso, las campanas y la convicción inquebrantable de una comunidad que eligió la resistencia como su única forma de supervivencia. Las ondas de choque provocadas por el decreto del 2 de julio se extendieron por todo el entramado eclesial, revelando que las fracturas de esta naturaleza no se miden en ciclos de noticias, sino en generaciones. La historia ofrecía paralelismos aleccionadores. La Iglesia Nacional Católica Polaca permanecía separada desde finales del siglo XIX, el movimiento de los viejos católicos seguía escindido desde 1870, y el gran cisma con la Iglesia Ortodoxa continuaba abierto tras casi 10 siglos. Los analistas del conflicto volvían a la encrucijada estructural. La disputa central de la Fraternidad San Pío X nunca había sido únicamente sobre el idioma de la misa o los documentos del Concilio Vaticano II, sino sobre la raíz misma de la legitimidad. Al plantear que la sumisión al Papa está condicionada a la fidelidad a la tradición recibida, la fraternidad abrió una brecha teológica profunda que ningún pontífice, por muy conciliador que fuera, podía resolver con un simple ajuste administrativo. A nivel local, la transformación de la realidad cotidiana para los miembros comunes del movimiento adquirió una complejidad inmediata. En 77 países, desde las capillas del Medio Oeste norteamericano hasta las comunidades de América Latina, unos 600.000 fieles laicos se encontraron viviendo bajo el peso de un dilema canónico invisible. El decreto del Vaticano, al declarar en estado de cisma a quienes se adhirieran formalmente a la fraternidad, introdujo una división ambigua en la intimidad de los templos. La advertencia legal significaba que dos católicos podían sentarse juntos en el mismo banco, escuchar la misma liturgia antigua y salir en dos estados espirituales distintos ante Roma, dependiendo no de un acto externo visible, sino de lo que cada uno creyera en su fuero interno sobre la autoridad papal. Para personas concretas involucradas en la organización del evento, como Marc-André Méviard,
El cambio no fue un debate conceptual, sino una realidad inmediata al reconocer públicamente su propia excomunión, trazando un límite drástico sobre su pertenencia. En Roma, el peso existencial de esta división recayó de manera directa sobre Robert Prevost, el Papa León XIV. Apenas en su segundo año de un ministerio diseñado bajo el estandarte de la unidad, el primer pontífice estadounidense se convirtió en el heredero de una mecha encendida en 1988 que él mismo había intentado apagar con una insistencia inusual. Su carta manuscrita del 29 de junio y sus lamentos previos en Castel Gandolfo revelaban a un pastor que intuía la llegada del dolor antes de que se infligiera la herida. La respuesta final de su propia curia no adoptó el castigo más restrictivo, sino una sanción expansiva que dejaba el estatus de miles de sacerdotes y feligreses suspendido en una penumbra legal que, semanas después de los hechos, el propio aparato del Vaticano no había terminado de esclarecer ni de regularizar. La narrativa regresa finalmente al silencio original del paisaje alpino, despojando la crisis de sus decretos en latín canónico y sus extensos debates teológicos para devolver la atención a la escala puramente humana. Más allá de las estrategias de 4 pontificados previos y de las respuestas desafiantes de la jefatura de la fraternidad para las 15.000 personas que habían estado de pie sobre el pasto de Ecón, la mañana del 1 de julio no representó un desafío geopolítico. Para ellos, aquello fue simplemente la iglesia, la misa que siempre habían conocido, celebrada de la forma en que siempre se les había enseñado, rodeados por el incienso que se dispersaba hacia los árboles y el sonido de las campanas familiares. Las montañas que enmarcaban el seminario no sufrieron alteración alguna. La luz que se desplazaba sobre sus laderas era la misma de 1988. La lógica profunda de los acontecimientos demuestra que mientras las estructuras oficiales delimitan fronteras jurídicas, la experiencia viva de los fieles permanece anclada en la memoria de sus hogares, dejando la gran brecha de la Iglesia Católica como una llaga abierta en el mismo Prado suizo, bajo el peso de una fractura que las instituciones aún no saben cómo sanar.